Uno de los temas más controvertidos entre los recién llegados a la fe ortodoxa, particularmente en Internet, es el concepto de las casas de peaje. Aunque se ha elaborado de diversas maneras, la idea central es que cuando el alma humana abandona el cuerpo en la muerte, en su viaje hacia el estado intermedio donde esperará la resurrección, ya sea en el paraíso o en el Hades, pasa por casas de peaje metafóricas atendidas por espíritus demoníacos que de alguna manera prueban el alma por diversos pecados. Entre los devotos, cuestiones de disputa fina como el número de estas casas de peaje y la naturaleza de cada una se convierten en temas de mayor discusión y debate. Este tipo de literalización de la metáfora sería un ejemplo de un extremo. El extremo opuesto, entonces, sería aquellos que no solo rechazan la idea de las casas de peaje, sino que llegan a calificar la idea entera de gnóstica. Sostienen que toda la concepción es una intrusión extranjera en la piedad popular de ciertos países ortodoxos y, a través de esa religión popular, en la fe ortodoxa de ciertas personas. Los partidarios del primer extremo identifican su propia elaboración de las casas de peaje como una parte significativa de la sagrada tradición. Rechazar el concepto, por lo tanto, es deformar la tradición y, por ende, no ser verdaderamente ortodoxo. Los partidarios del segundo extremo argumentan que estas elaboraciones son ajenas a la sagrada tradición y que aceptarlas es, por lo tanto, desviarse de la fe ortodoxa y potencialmente una distracción demoníaca. Ambos lados presentan evidencia antigua para apoyar sus respectivos casos. Por su parte, los defensores de varias versiones de la teoría de las casas de peaje presentan una gran cantidad de citas bíblicas y patrísticas. Estas citas respaldan que el alma experimenta un viaje, generalmente concebido como un período de 40 días en línea con el precedente bíblico, en su camino hacia su destino intermedio. Apoyan que durante ese viaje existe una amenaza de ataque demoníaco. También apoyan que el alma es ayudada en su viaje por las oraciones de la Iglesia, tanto de los que peregrinan en la tierra como de los que están en el reino de los cielos. El problema con esta evidencia, aunque es copiosa, es que mientras delinea una concepción en trazos amplios que es compatible con la idea de las casas de peaje, no argumenta realmente por un sistema elaborado de casas de peaje. Los apologetas del catolicismo romano hacen argumentos similares al reunir cada declaración positiva de las Escrituras y de los padres sobre San Pedro y su ministerio apostólico, y luego argumentar que éstas demuestran su doctrina plenamente elaborada del papado. De manera similar, muchos protestantes reúnen citas positivas sobre el valor y el poder de las Escrituras, y argumentan que demuestran su propio entendimiento de la sola Escritura. La evidencia presentada simplemente no soporta los detalles de la conclusión. Por otro lado, la tradición más amplia atestiguada por esta evidencia debe ser tomada en cuenta, y los temas relevantes son parte de la tradición ortodoxa. Por otro lado, aquellos que identifican muchas de las elaboraciones de las casas de peaje como de naturaleza, o incluso origen gnóstico, tienen evidencia para respaldar su caso. Con una diferencia de siglos, el primer lugar donde se encuentra una concepción elaborada de las casas de peaje es en el Evangelio de María, un evangelio gnóstico. Este texto incluso usa el término telones, o cobrador de impuestos casa de peaje. El texto fusiona deliberadamente ciertos elementos del lenguaje cristiano tradicional con tradiciones paganas egipcias. Ciertamente es demasiado decir que esto constituye evidencia de que los sistemas de casas de peaje más recientes derivan de, o dependen de este, o cualquier otro texto gnóstico. Es mucho más probable que este tipo de tradición se haya movido a través de la piedad popular de una manera similar a las tradiciones que rodean el mal de ojo, como solo un ejemplo. Los oponentes de las casas de peaje pueden hacer un fuerte caso de que cualquiera de las diversas especificaciones de su funcionamiento carecen de fuerza dogmática y, en el mejor de los casos, son una sobreliteralización de una metáfora o analogía.
Sin embargo, lo que estos oponentes han fallado consistentemente en hacer es hacerle justicia a la tradición evidenciada por los defensores o incluso al valor de esa metáfora o analogía. En esta discusión, debido a que todo el enfoque está en probar o refutar una teoría completamente elaborada, se ha descuidado lamentablemente el uso litúrgico de ciertos textos bíblicos y la aplicación de temas bíblicos particulares. Estos ayudan a iluminar los contornos de la tradición subyacente y la comprensión de la Iglesia sobre la naturaleza del viaje del alma después de la muerte. Una pieza crítica de evidencia escriturística y litúrgica es el uso del Salmo 91, 90 en la numeración griega, como apertura de los servicios funerarios de la Iglesia. Esta ha sido una práctica en establecimientos monásticos durante tanto tiempo como tenemos registro y se expandió a todos los servicios funerarios durante un milenio. En la era de los apóstoles, este salmo tenía un uso muy particular. En la 11ª cueva de Qumrán, reflejada en los rollos del Mar Muerto etiquetados como 11 Keku, hay una colección de salmos, un documento que reflexiona sobre la actividad de escritura del profeta, y rey David lo describe como, habiendo escrito cientos y cientos de salmos en su vida, para una variedad de propósitos. Se dice que escribió 4 de ellos con el propósito de exorcismos. Esta asociación del rey davídico, y por lo tanto del Mesías, con el exorcismo, es importante para entender el papel que jugó el exorcismo en el ministerio de Cristo. Una persona poseída por un espíritu maligno debía tener estos salmos cantados sobre ellos para expulsar a los espíritus. El segundo, tercero y cuarto. Salmos no se encuentran en ninguna otra colección canónica de salmos conocida. El primero de los 4 salmos de exorcismo, sin embargo, es nuestro Salmo 91-90. El uso de este salmo como un salmo de exorcismo entonces guía la interpretación. Su uso litúrgico indica que en la era apostólica se entendía que los enemigos aquí referidos de los cuales se prometía protección angelical eran poderes espirituales de oscuridad. Esto es implícito en la identificación repetida de Yahvé como el Altísimo, y luego se hace explícito en los BBB. 5-6. Estos versículos contienen una letanía de nombres y referencias a poderes demoníacos adorados como dioses por las naciones que rodeaban a Israel, mientras que a menudo se traduce al inglés como el terror de la noche. En su original esto más probablemente representa una referencia al terror de Lilitu, un espíritu femenino impuro que venía por la noche. La flecha que vuela de día es una referencia a las flechas de Reshef, un dios de la plaga. El versículo 6 describe Deber que camina en la oscuridad y Ketef que asola al mediodía. Deber y Ketef son 2 demonios relacionados con la enfermedad y la plaga, asociados con el séquito de Mot, el dios cananeo de la muerte. Pono, Oseas 13:14. La traducción griega de este salmo intenta preservar este significado original reemplazando los nombres de Deber y Ketef, no con traducciones de sus nombres como es común en las traducciones inglesas del hebreo, sino con la cosa mala y hay el demonio. Con la comprensión de este salmo como un salmo de exorcismo particularmente destinado a buscar la protección de Yahvé de los poderes hostiles del mal presentes en el mundo, su selección para el rito funerario se convierte en crucial para la comprensión de la Iglesia sobre el viaje del alma después de la muerte. Para las personas modernas, parecería que esta oración sería innecesaria para el alma del difunto. Seguramente él o ella ahora está más allá del alcance de los problemas materiales o espirituales de este mundo, de una manera u otra. Sin embargo, el uso de este salmo refleja que el alma separada del cuerpo todavía necesita protección divina y angélica. De manera similar, la oración final de las oraciones conmemorativas ortodoxas comienza con las palabras «Oh Dios de los espíritus y de toda carne». Para un antiguo oyente, esto recordaría instantáneamente el comienzo de una oración registrada en el libro de Jubileos. Después del diluvio, Noé
ora para que él y sus descendientes sean protegidos por Yahvé de los espíritus impuros de los Nefilim, ahora muertos que vagan por la tierra. Job 10:3. Esta oración comienza con la misma frase: «Oh Dios de los espíritus y de toda carne». Esto establece la oración conmemorativa, que continúa describiendo la derrota de Cristo sobre la muerte y el diablo, en el contexto de la protección contra los poderes espirituales hostiles. Esto se ve reforzado por la solicitud de que el alma del difunto sea llevada sanamente y albergada en el paraíso. Entrelazado litúrgicamente en todos estos servicios está el tema del perdón de los pecados. El pecado no arrepentido hace que el alma humana, herida y deformada por él, sea vulnerable a los poderes hostiles de maneras particulares según las Escrituras. Esta reclamación por parte de poderes espirituales rebeldes es parte del resultado de la maldición. La maldición, comenzando con Caín trayendo el pecado al mundo, aliena a las personas humanas del resto de la creación. Génesis 4, 11, 12. Esta alienación, a su vez, produce tanto corrupción espiritual como física dentro de una persona y en el mundo de esa persona. Esta corrupción representa una cierta reclamación que puede ser presionada por poderes demoníacos. Aunque no se hace referencia hasta casi el final del Nuevo Testamento, esto es por lo que el diablo discutió con San Miguel por el cuerpo de Moisés para tratar de reclamar su cuerpo. Judas 9. San Miguel defendió contra estas acusaciones y reclamó el cuerpo de Moisés, asumiendo su ascensión al paraíso. Esta defensa no se refería a alguna perfección moral absoluta de Moisés, sino al arrepentimiento y purificación que él experimentó a lo largo de su vida. De manera similar, la memoria de la Iglesia registra el cuerpo de la Theotokos siendo llevado al paraíso. La purificación de la maldición a través del arrepentimiento produce las reliquias incorruptas de los santos. Cristo, siendo completamente sin pecado, no tenía ninguna reclamación que pudiera ser presentada contra él. Como dijo antes de ir a su pasión vivificante, aunque el gobernante de este mundo vino por él, no encontró nada en él. Juan 14:30. No había ninguna reclamación válida que presionar. Por esta razón, Cristo no podía ser matado, sino que dio su vida y fue capaz de tomarla de nuevo. Juan 10:18. Una vez que Cristo había muerto, su alma humana separada de su cuerpo humano, él solo estaba libre entre los muertos, y por lo tanto, pudo invadir el Hades y tomarlo cautivo. Incluso durante esta muerte física, sin embargo, su cuerpo no vio corrupción. Salmo 16:15-10, cf. Hechos 2:27. La Iglesia siempre ha entendido que cuando el alma humana deja el cuerpo, viaja hacia su estado intermedio, el paraíso o el Hades, donde esperará la resurrección en el último día. Este período, como todos los períodos de preparación, purificación y restauración en las Escrituras, se asocia con 40 días. Así como en este mundo estamos sujetos a la depredación de poderes espirituales hostiles, facilitados por nuestro propio pecado, las almas de los difuntos también pueden ser asediadas por poderes demoníacos, que buscan reclamarlas a través de la corrupción del pecado. Por esta razón, la Iglesia intensifica sus oraciones por los difuntos. Oramos por aquellos que han dormido en el Señor para que reciban protección angélica y sean completamente sanados y purificados de sus pecados. Oramos para que por este medio sean llevados sanamente al paraíso. Ofrecemos nuestras oraciones a Dios como instrumentos a través de los cuales Él pueda elegir realizar esto. Varias casas de peaje, entonces, representan una sobreliteralización de este elemento de la sagrada tradición. Mientras que en formas simples y populares pueden ser inofensivas, existe un cierto peligro en su forma contemporánea. Son capaces de convertirse en el foco de legalismo y distracción a través de un debate interminable sobre taxonomías y genealogías. Como un enfoque intelectual, pueden distraer de la importancia de nuestro propio arrepentimiento en esta vida mientras nos preparamos para su fin, así como de nuestro enfoque en la ofrenda de oraciones
por aquellos que nos preceden hacia su descanso. La doctrina romana del purgatorio representa una deformación general de esta tradición. El peligro correlativo viene con la suposición de una rigurosa antipatía hacia la idea de las casas de peaje. Este despido con mayor frecuencia resulta en el despido de la tradición subyacente. Sin conciencia de esta tradición, las oraciones ofrecidas por los difuntos se vuelven superficiales y carecen de seriedad. Algunos incluso han llegado a considerar los servicios funerarios y conmemorativos de la Iglesia y el listado de nombres de los difuntos como meramente un consuelo emocional ofrecido a los dolientes, como siendo para los vivos y no realmente para los difuntos. Las oraciones de los fieles y de la Iglesia corporativa son, más bien, de la máxima importancia. Se ofrecen por todo el mundo, los vivos y los difuntos. A través de estas oraciones, el mundo se preserva, así como aquellos a quienes amamos, tanto en este mundo como en el venidero.